debido a que nos empezaron a hacer varias preguntas nuestros auditados acerca de si las auditorías seguían en pie o no. Nosotros, con el fin de evitar confusiones, emitimos la resolución reglamentaria ejecutiva 64/2020, que se hizo el 30 de marzo, y en esta aclaramos que las auditorías, estudios sectoriales y demás ejercicios de seguimiento, vigilancia y control fiscal micro y macro iban a tener continuidad y se iban a desarrollar por regla general mediante el trabajo en casa, la información del CIRES y los demás sistemas de información disponibles, entre otros. Entonces, ¿esto en qué nos ha cambiado nuestro panorama? Que ahora las auditorías las estamos ejecutando mediante técnicas de bases de datos, revisión, inspección, análisis de información, y se utilizaron todos los soportes que alcanzamos a recolectar antes de la cuarentena. También lo que se ha hecho es se les ha solicitado vía electrónica a los auditados que nos envíen la información soporte, y muchos de ellos lo han hecho con oportunidad. Seguimos también dando estricto cumplimiento a los cronogramas y planes de auditoría, sin perjuicio de todas las limitantes que los sujetos de control han expresado. Con respecto a la segunda pregunta, con respecto a la contingencia del COVID-19, ¿en qué porcentaje ha limitado el alcance de dichas auditorías? Aquí voy a hacer, digamos, una pequeña división, así como lo hizo el señor contador en los dos balances. El primero tiene que ver con el balance de la nación, y el segundo con el balance de la hacienda pública. Los activos de la hacienda pública para el 2019 alcanzaron un valor de 230 billones. De estos, 871 billones son del nivel nacional, 700 billones son del nivel territorial, 215 billones son del Banco de la República y 31.8 billones son del Sistema General de Regalías. Con respecto al balance general de la nación, nosotros en la fase de ejecución de las auditorías presentamos una cobertura del 89.3%. Es decir, que esto abarcaría 776 billones del total de 871. Esto haría que, a pesar de las limitaciones que se mencionan a continuación, en principio podríamos considerar esto como una muestra suficiente para emitir una opinión sobre dicho balance. Sin embargo, digamos, hemos tenido algunas limitaciones que se van a hacer más evidentes a partir del 15 de mayo, que nos empiecen a entregar las delegadas sectoriales de la Contraloría toda la, y son las siguientes. Lo primero es que hemos tenido cierto grado de dificultad para verificar los documentos, los soportes de pagos y los demás documentos de los proyectos de inversión asociados a los mismos. Hemos tenido que hacer un trabajo en casa implementar de control, y eso hace imposible en algunas ocasiones que se pueda consultar con los directos responsables de los procesos para poder aclarar algunas de las situaciones detectadas. En otras ocasiones lo que hemos recibido es un alto volumen y magnitud de información requerida, y un poco la entrega de la información. Eso ha llegado a que se extiendan un poco los tiempos en la entrega de la información que nos han hecho. Y por último, se ha hecho suspensión de algunas comisiones en donde se realiza inspección física, revisión documental. Ahora, con respecto al balance general de la hacienda pública, aquí, si a diferencia de la cobertura del 89% que les mencionaba en la nación, aquí sí tenemos un problema un poco más. Lo primero que les quiero mencionar es que igual nosotros no tenemos ahora el panorama completo de hacienda pública, sino hasta el 15 de mayo, que es cuando las contralorías territoriales nos empiezan a enviar la información de las auditorías y los hallazgos que han hecho. Sin embargo, a través de las comunicaciones que nos han enviado y a través de lo que nos han mencionado, lo que tenemos estimado es que solamente se alcanzaría una cobertura del 42.43% del total de activos de la hacienda pública. Esta cobertura sería insuficiente para emitir una opinión sobre dicho balance. Para resumir hasta este punto, entonces, para balance general de la nación, podríamos en principio dar una opinión, pero para la hacienda pública la cobertura que tenemos sería insuficiente para emitir la opinión con la información que tenemos hasta el momento. Las contralorías territoriales, que son responsables de entregar los resultados de las auditorías a las entidades del nivel territorial, nos han enviado varias, como una de ellas la del 24 de marzo de 2020, donde expresan que la gran mayoría de las contralorías territoriales se encuentran en suspensión de términos en los procesos misionales, y también nos han manifestado que esa situación ha vinculado a las contralorías a los sujetos y puntos de control en los territorios, y por lo tanto nos han solicitado suspender los términos y reprogramar nuevas fechas. Nosotros les hemos respondido que no, pero pues esto es lo que nos hace suponer que igual vamos a tener una cobertura muy baja cuando nos entreguen la información 15 de mayo.
En todo caso, quiero aclarar que solamente hasta cuando recibamos y analizamos los datos por los equipos auditores de nuestras Contralorías delegadas sectoriales para la auditoría al balance y de los equipos auditores de las Contralorías territoriales para la auditoría al balance territorial, especialmente la cuantificación y valoración de las limitaciones, las pruebas y procedimientos de auditoría, ahí podríamos determinar si se cuenta con la evidencia suficiente y competente para emitir una opinión sobre los balances de la nación pública. Bueno, la siguiente pregunta que me hacen es ¿cuáles son los cambios establecidos en la evaluación de los planes de mejoramiento suscritos por las entidades con la Contraloría General de la República y si existe propósito? Pues aquí, básicamente para resumir la respuesta, nosotros nos hemos acogido a lo reglado en la Ley 87 de 93, que delega en las oficinas de control interno a los sujetos de control la responsabilidad de verificar si los sujetos de control han subsanado las acciones de mejora y correctivas propuestas en los planes de mejoramiento pre-Contraloría o cuando a su juicio las causas de los hallazgos se hayan subsanado. Esta verificación hasta la fecha de la circular que emitió la Contraloría estaba siendo realizada por los grupos auditores con base en los avances semestrales presentados a nuestra entidad por los sujetos de control. Es decir, hasta el momento no en lo que tiene que ver con las causas que generaron los hallazgos. En este sentido, el seguimiento de las acciones contenidas en el plan de mejoramiento firmado por los sujetos de control está en la órbita de la responsabilidad permanente de la SOC interno. No obstante, se recalca que los grupos auditores deben comparar si con las acciones propuestas y ejecutadas se subsanan las deficiencias presentadas por las contralores anteriores. Sobre la existencia de una matriz de seguimiento, nosotros tenemos un sistema que se llama el CIRES, en el cual podemos consultar todos los reportes semestrales que han sido presentados en el aplicativo por los sujetos de control y revisión de los planes de mejoramiento inicialmente suscritos. Y en este sentido, si ustedes necesitan o requieren, estamos disponible para que la puedan tener. Entonces, en este punto no hay mayores complicaciones. Y por último, nos hacen una última pregunta que es, teniendo en cuenta lo citado en los puntos anteriores, sirvas informar a esta comisión si la Contraloría podrá cumplir con la presentación de los informes constitucionales y legales el 30 de junio. Bueno, en cuenta lo mencionado anteriormente, nosotros vamos a los términos requeridos por la Constitución y la Ley 42 de 1993. Ahora bien, para garantizar la calidad de los informes de ley, la Contraloría se basará en los procesos técnicos reglamentados mediante las resoluciones orgánicas vigentes, las cuales se basan en las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores y SAI. Para el caso del dictamen del balance general de la Hacienda Pública, la CGR eficiencia de la evidencia obtenida y procederá conforme a los requerimientos técnicos. Entonces, como ven, digamos, vamos a dar cumplimiento con las fechas establecidas por ustedes. Tenemos más certeza en que vamos a dar una opinión acerca del balance general de la nación. Sin embargo, para el balance de la Hacienda Pública, dependiendo de la información que nos llegue el 15 de mayo, procederemos a dar una opinión o hacer una abstención sobre este balance en particular. No sé si tengan alguna pregunta. Pasar a escuchar a los compañeros de la Comisión Legal de Cuentas. Se abre la ronda de preguntas. ¿Quién va a intervenir? Una pregunta. Sí, señora. Doctora Caterina, tiene la palabra. Quiero que me certifique si el Contralor finalmente pudo ingresar a la comisión, porque las preguntas que tengo son específicos de corrupción durante esta pandemia. Doctora, el Contralor no ha hecho ingreso, pero está la delegada para salud. ¿Cómo está? Buenos días, doctora Lina María. No, mi pregunta es sobre todo para el delegado frente al tema de Finagro, señor presidente. Entonces no creo que sea la Contralora delegada competente para responderme, entonces los compañeros hagan sus preguntas, o sea que yo no podré. Gracias, presidente. Listo, doctora Caterina. ¿Quién más solicita la palabra de los compañeros? Presidente. Doctor Vergara, tiene la palabra. Gracias, presidente. Vamos a activar acá la cámara. Presidente, yo respetuosamente quiero hacerle una recomendación. El
ejercicio de control político de esta célula en tiempos de sesiones no presenciales, en tiempos donde el Ejecutivo durante muchos días fungió como el legislativo, son supremamente imperativos e importantes. En ese orden de ideas, yo le pediría que la sesión con el señor Contralor se reprograme, porque sí es importante que el Contralor le dé la cara a esta comisión, porque este se encarga de velar por el buen uso de los recursos públicos. Esta comisión naturalmente es la Comisión Anticorrupción del Congreso de la República, y así en la práctica nos hemos comportado desde que arrancó nuestro periodo constitucional. Yo he visto que el Contralor Córdoba, yo también tenía preparado una presentación y una intervención bajo la premisa de que él iba a asistir a esta sesión, entiendo que estaba citado. El Contralor Córdoba, que lo ha hecho muy bien, y necesito dejarlo claro, ponderando su gestión al frente de esta crisis, ha acudido a citaciones e invitaciones en otras comisiones constitucionales. Esta es su comisión por excelencia. Yo le pido a los delegados que le trasladen esta amable petición al señor Contralor, y la recomendación adicional, presidente, es que no solo al Contralor, aquí tiene que venir el procurador, aquí tiene que venir el fiscal. Está muy bien lo que han hecho, ellos han organizado una cruzada contra la corrupción, y si esta es la comisión por excelencia anticorrupción, aquí deben comparecer y deben acudir a las citaciones de la comisión. Con todo el respeto de los delegados, ellos están obrando de una manera muy asertiva, pero aquí hay unos temas dados, señor presidente, que revisten una gran importancia y que ameritan la presencia de las cabezas de los órganos de control. Y la recomendación es, para no hacer estas sesiones de manera a la ligera o a las carreras, que se programen los días jueves o los días lunes, donde no haya cruce con sesiones de comisiones constitucionales, para tener el tiempo suficiente y poder desarrollar de una manera conveniente y efectiva la sesión de control político. Adicionalmente, yo creo que podríamos citar, al margen de las cabezas de los órganos de control, es el ministro de Agricultura. Eso es completamente inaceptable, realmente es lamentable lo que está ocurriendo. Un funcionario que hasta hace unos días merecía mi mayor respeto y admiración, creo que había arrancado muy bien. Realmente es lo que está sucediendo. Más de 200 mil millones de pesos de recursos que eran o que estaban destinados para garantizar la producción agrícola y la seguridad alimentaria en épocas de pandemia y en medio de una crisis, monopolizados casi que por grupos económicos, sociedades y personas jurídicas con patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos. Esto es un tema muy grave, y aquí tendrá que darle la cara el ministro de Agricultura a esta comisión. Simplemente eso, presidente, gracias. Sí, tiene toda la razón, compañero Héctor Vergara. El Contralor anoche confirmó, por eso lo anuncié esta mañana. No sé qué inconveniente ha tenido, pero pues seremos responsables y volveremos a invitar, a citar al señor Contralor para que nos informe, sobre todo sobre el tema de corrupción. Si alguno tiene algún tema sobre salud, pues deberíamos aprovechar aquí a la doctora Lina María Aldana, que es la persona que ha estado a cargo de esa investigación. Doctora Catherine, tiene la palabra. Sí, presidente, yo quiero celebrar la ha hecho la Contraloría durante este tiempo. De verdad, admirable el trabajo tan juicioso que ha hecho, no solamente encontrando hallazgos importantes frente al tema de agricultura, sino también frente al tema de salud y los sobrecostos que hemos estado viendo en diferentes kits médicos absolutamente necesarios en este momento.
Sin embargo, yo entiendo las ocupaciones del Contralor. Lastimosamente, en esta época de pandemia, la única inmune es la corrupción. Sin embargo, yo sí le quiero pedir, señor presidente, que no es la primera vez que nos pasa esta situación con el señor Contralor y claramente, o sea, nuevamente insisto, entiendo las ocupaciones del señor Contralor, pero sí reprogramemos de ser posible un debate donde el señor Contralor efectivamente pueda estar y respondernos varias de las inquietudes que nosotros tenemos. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras, creo que aprovechando aquí a la doctora Lina María Aldana, démosle, tiene la palabra el doctor José Elber Hernández. Muchas gracias, presidente. Yo quiero también unirme a las palabras de que hay que reconocer al Contralor serio, lo viene haciendo, estructurado, mirando las peticiones de las regiones y también es una claridad pronto sobre las investigaciones que se están haciendo. El hecho de que hagan, y aquí no estoy defendiendo a nadie, porque aquí lo que estamos atajando también es opción, el hecho de que se abra una investigación por alguien, él tiene que a tiempo decir qué pasó con esas investigaciones para que no quede en el aire, que todo es corrupción, sino que también se aclare. Aquí sí hubo, aquí no hubo, para tener una claridad, porque también hay alcaldes y gobernadores en el ojo del huracán, precisamente, y seguramente vienen haciendo las cosas bien, pero para eso la investigación que tiene que hacer la Contraloría, en eso me uno a que sea pronto, a que se aclare y quien haya cometido tiene que pagar, tiene que responderle a este país. Segundo, yo aprovecho a la doctora Lina María Aldana nosotros en la plenaria todos dimos un debate a la Secretaría, al Ministerio de Salud, donde queremos solicitar que por favor lo de punto final, que son los recursos para la salud, esos recursos que aprobamos en el Plan Nacional de Desarrollo y que aprobamos en el presupuesto, no puede seguir por las mismas girándole esas platas a la EPS, ha sido nuevo. Los gerentes están preocupados, angustiados de que aquí va a seguir la misma crisis que venimos con esos recursos. La EPS y los colombianos no pueden quedar en manos de las EPS. Ellos van a hacer cajas mientras que los hospitales no tienen cómo atender esta pandemia. Yo sí le quiero hacer un llamado, doctora Lina María, para que se haya una claridad de advertencia en estos recursos, son recursos públicos, y cómo así que el gobierno nacional va a coger los recursos y se los va a girar, como se ha venido haciendo históricamente, a las EPS, para que las EPS sean las dominantes de estos recursos y vayan entregándole a las EPS, cuando estamos en emergencia. Sin la emergencia estamos dejando morir a los colombianos por el sistema de salud que tenemos, ¿cómo es hoy con esta emergencia? Y que las entidades que mejor deben estar dotadas en este momento y tener los recursos para poder movilizar y para poder atender son los hospitales, y hoy los hospitales esperando. Ayer me reuní con un gerente de un hospital y me mostró lo que le mandó la ARS. Es triste, 10 tapabocas, 5 trajes, eso es vergonzoso para atender a toda una población, por ejemplo, de ese hospital de 50.000 habitantes y de nivel 2, que tiene que atender toda una región. Aquí no se está haciendo las tareas bien, aquí está haciendo ese trabajo importante con el tema de la salud y me preocupa, y yo sé que a todos los congresistas nos preocupa lo que está pasando con esos giros, y es importante. Hemos solicitado desde el principio, presidente, giros directos. Parémonos en que sean giros directos y necesitamos el respaldo de la Contraloría a que sean giros directos a las IPS para que se pueda atender. Yo también me uno a que los temas del Contralor, bueno, tenemos que replantear esta reunión y también solicito que sea diferente. Ya abrieron, ya estamos en comisión cuarta y no sé, yo me puedo conectar de otra cámara, no sé si la ley quinta me permita yo estar en 2 comisiones al tiempo, pero eso es lo que quiero tener una claridad, porque ya empezó la comisión cuarta y estoy en comisión legal de cuentas y no sé a cuál de las 2 conectarme o si puedo hacerlo con las 2 y la ley quinta me lo permita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José. Tiene la palabra la doctora Lina María Aldana. Vamos a escucharla. Doctor José Elber, el tema de los recursos de punto final, estamos totalmente de acuerdo en la preocupación que usted manifiesta, puesto que hemos dado que de los 4 billones de pesos que aprobó el gobierno nacional para hacer pagos de punto final, frente a la reglamentación que salió, tiene 3 meses para reglamentar la concertación de cuentas entre las EPS y el ADRES,
lo que representa que para el 31 de julio aproximadamente los recursos. De punto final a la fecha, porque nosotros desde la Delegada de Salud hemos venido haciendo el seguimiento, solamente se han bajado 700, cuando digo bajado es asignado recursos a las EPS por valor de 780.000 pesos, que corresponden a no UPC adelantadas de 2 meses, de marzo y abril, y las EPS no están bajando esos recursos a las IPS. 780.000 pesos para, 780.000 millones de pesos para la crisis no es suficiente. Y nosotros también tenemos esa preocupación y desde la Delegada de Salud estamos haciendo todo el seguimiento respectivo para que eso se dé. Pero pues hay unas normas que se han expedido por parte del gobierno nacional que nosotros no podemos pasar por encima, pero es usted que tiene que ser a través de giros directos. En eso estamos trabajando. Le quiero dar, digamos, digamos, darle que estamos trabajando en el tema. A nosotros también nos preocupa, nos parece que no pueden bajar los recursos después de julio, cuando la crisis se está presentando en este momento, y estamos haciéndole seguimiento al tema. Frente a lo que está haciendo, yo entiendo que ustedes, pues el Contralor no se pudo conectar, la idea es que él estuviera aquí con nosotros, pero me gustaría contarles un poco desde la Contraloría General de la República cómo estamos manejando, digamos, todo el tema de auditorías frente al COVID-19. Como ustedes sabían, la Contraloría General de la República, por constitución, antes manejaba un control selectivo y posterior. Pero a raíz de la expedición del acto legislativo 04 y del decreto ley que reglamentó ese acto legislativo de marzo de este año, la Contraloría realizar un control preventivo y concomitante. Cuando llega la crisis de la pandemia, se activa ese control preventivo y concomitante. ¿Eso cómo se ve? Primero, pues todos sabemos que es un control excepcional, no ocurre siempre, y lo debe activar solamente el Contralor General de la República. Para el caso específico, el Contralor General de la República lo activó a través de una resolución que fue la resolución 753, y lo que hace específicamente esa resolución es activar los mecanismos de información por medio de los cuales la Contraloría va a recibir toda la información. Es muy importante contarles que eso se hace a través de 3 medios específicos. Es el uso de las tecnologías, que para el caso es en la DIARI, es el control social, que se hace a través de las denuncias, y el tercero es a través de la articulación de control interno. Cuando pide esa resolución, se activan esos 3. Aló. Secretario, el doctor Atilano hizo presencia también para que reporte su asistencia. Claro que sí. Doctora Lina, se le había cortado el audio, le cortó el audio, no tenemos audio. Hola. Sí, ahí lo escuchamos. Se hace a través la DIARI, que es la Dirección de Información y Análisis de Reacción Inmediata, digamos la dirección que hoy tiene tecnología de punta y es la que está más de 350 bases de datos, y creemos que aproximadamente para julio tendremos 1.800. Eso todo se da a tiempo real, con el fin de poder estar conectados en el SECOP 1 y en el SECOP 2, en el CIF, en el CHIF, para poder estar, y muchas más, pues para poder estar así oportuno y real. Yo, ¿por qué les quiero contar todo esto? Porque a través de unas circulares que se expidieron por parte, que fueron la circular 06 y la 09, se le solicitó a todas las entidades nacionales que tenían que reportar todas las declaratorias de esta y todos los contratos que se realizaran respecto al COVID. La intención de ese reporte, además de las bases de datos a las que tiene acceso la DIARI, nosotros podamos revisar los contratos desde el uso de la tecnología de la información. Asimismo, nosotros activamos todo lo que tiene que ver con el que está relacionado con las denuncias. Aquí entra a participar, muy importante, nuestra delegada ciudadana y la unidad del Congreso, porque a través de 2 unidades nos recibimos todas las denuncias, porque no solamente está la información del SECOP o de la información que nos están reportando los entes a nivel nacional. Nosotros también estamos recibiendo denuncias que tienen un procedimiento interno, participación ciudadana, o entran a la unidad y nosotros le hacemos seguimiento.
Asimismo, cada delegada, como trabajo, como salud, como agropecuario y todas las que tiene la Contraloría General de la República, han planteado o han elaborado unos planes internos de trabajo para todo lo que tiene que ver con el TIO y concomitantes. Para el caso de salud específicamente, que es mi caso, nosotros hemos establecido unos objetivos específicos, que es todo lo relacionado con los sobrecostos, con la pertinencia del contratista versus la necesidad real del municipio o del departamento. Y bajo esos lineamientos nosotros nos regimos y hacemos todo el seguimiento. Pues les quería contar cómo estábamos funcionando hoy, porque hay información muy importante, y es que a la fecha hemos revisado más de 76.000 contratos suscritos desde el 10 de marzo por un valor de 2.2 billones de pesos. De esos, según el reporte del CIF, que lo hacemos en tiempo oportuno y real, se han realizado pagos o porque han realizado anticipos o porque ya se encuentran terminados de 819 mil millones de pesos. De esos 76.000 contratos, hoy nos han analizado 11.000 contratos que están relacionados con el COVID. Y esos contratos tienen presuntos sobrecostos, porque aún no podemos hablar de sobrecostos hasta que no hay una decisión en firme, sino que hablamos de presuntos sobrecostos por un valor superior a 80.000 millones de pesos. A la fecha se han generado aproximadamente 67 alertas, que las alertas, y esto creo que es importante, digamos, explicárselos a ustedes, son diferentes a la función de advertencia, porque las alertas salen de un análisis que hacemos en la diari o en las delegadas, donde que existe un presunto sobrecosto, donde estamos recogiendo información para analizarla y subirla a la delegada de anticorrupción para que se impacte a nivel nacional lo que se encuentre, pero en ese momento donde se hace el primer análisis es una alerta. La función de advertencia es una de las funciones que le dio el acto legislativo al Contralor, y esta es una función excepcional que el Contralor, saca en su momento cuando encuentra que existe. Además, que para que una función de advertencia salga, tiene que cumplir con 3 criterios, que sea de impacto social, de impacto económico o de impacto ambiental. Para la fecha nosotros estamos generando alertas y no funciones de advertencia, y eso es muy importante explicar. Hoy hemos adelantado un proceso, ya frente a los procesos de gestión fiscal y que están relacionados con el COVID, hemos adelantado un proceso fiscal y 27 indagaciones preliminares. Para la fecha, ese proceso de responsabilidad fiscal está por presuntos sobrecostos, está adelantado para el gobernador de Arauca por 1.050 millones de pesos, porque se pudo evidenciar que los kits de alimentos tenían un sobrecosto. Por ejemplo, en la sal, 35%, en panela de un 206% y en la pasta de un 211%. Y de las 27 indagaciones preliminares, procesos que se inician para recolectar pruebas porque se cree que se necesita más evidencia para poder establecer si hay lugar o no a enviarlo a un proceso de responsabilidad fiscal, pues les voy a contar algunos de los casos que tenemos hasta la fecha. Tenemos, por ejemplo, en Sincelejo, Sucre, que se suscribieron 2 contratos de 1.999 millones de pesos que tenían el mismo objeto social, kits de alimentos, donde se encontró un sobrecosto del 27%, donde cada kit costaba 150.000 pesos, y según los precios del DANE, que es otra de las bases de datos que hoy tenemos conectada en tiempo real con la diari, su kit estaba en un valor aproximado de 118.000 pesos. Yo no sé si quieren oír de pronto más ejemplos de las 27 indagaciones preliminares, pues tengo muchos más, pero sé pues también ustedes van a entrar a la comisión cuarta por lo que ahorita oí, y tenemos pues varias información, pero yo les quería contar un poco desde la Contraloría qué estamos haciendo, cómo lo estamos revisando, cuánto la FETA, hoy la diari, las delegadas y la unidad del Congreso, más participación ciudadana, cómo se activan los sistemas de información, cuál es el procedimiento. Por ejemplo, tenemos que en la gobernación del Tolima se suscribió un contrato de 1.020 millones de pesos para un plan de comunicaciones, donde por día se pagan 7 millones de pesos y por mes se está hablando de 210 millones de pesos. Entonces esto empieza a generar alertas en la Contraloría, y lo que hacemos nosotros es iniciar
el análisis del contrato para determinar si existe un posible sobrecosto, si es pertinente la contratación y seguimos adelante para determinar si hay lugar a algún proceso de gestión fiscal. Muchas gracias, doctora Lina María Aldana. Sería llegar, doctor Diego Osorio. Presidente, primero, después de saludarlos, reiterarles mi saludo, decirle que me debo excusar con usted porque ya se ha iniciado la Comisión Cuarta Constitucional en este momento, pero no sin antes. Mi preocupación por la labor que nos corresponde a nosotros en la Comisión Legal de Cuentas, en la medida en que es todavía un poco, aunque el señor contador ha hecho sus explicaciones, insuficiente la información que nosotros vamos a tener y lógicamente en este caso la Contraloría General de la República para hacer su trabajo de auditoría y presentar finalmente su concepto sobre la razonabilidad de los estados financieros. Muy posiblemente eso va a llegar, según nos ha comentado el señor Contralor Delegado, a una abstención, que va a dificultar a nosotros el trabajo de la Comisión Legal de Cuentas, y esto yo creo que es muy importante que lo miremos un poco más a fondo en las sesiones que vienen a fecha y aprovechar la presencia de los funcionarios de la Contraloría para decirles, es muy importante el trabajo que están haciendo ustedes. Debemos estar muy agradecidos con el señor Contralor General de la República, porque definitivamente en una pandemia como la que estamos nosotros viviendo, definitivo es que los recursos se hagan con la mayor probidad por el bien de nuestra nación y sobre todo por la calidad de vida de todos los colombianos. Presidente, muchas gracias. Bueno, Diego, no hay problema. La excusa es válida. Presidente. Doctora Marta Villalba, un momentico, doctora Lina María, ya le doy la palabra. Tiene la palabra Patricia Villalba. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo para todos, de igual manera al Contralor General de la Nación y a los funcionarios de la Contraloría. Yo creo que es importante, esta es nuestra primera sesión y al fin y al cabo aquí lo que pretendemos nosotros hoy es conocer cómo va ese proceso de recepción de información por parte de las dos entidades. Ya creo yo que tendremos la oportunidad para analizar de mejor manera todo lo que ha venido ocurriendo con no solamente el informe que deben presentar, porque tenemos que dividir esta sesión en dos partes, estos temas en dos partes. La primera es el tema de la rendición de la 19 y lo segundo es todo lo relacionado con la declaratoria de emergencia por situaciones ya conocidas por todos, como es lo del COVID-19. Y yo creo que de aquí en adelante debemos establecer un cronograma para nosotros poder establecer cuáles serían los funcionarios que quisiéramos escuchar, no solamente por las limitantes en la entrega de los informes, sino también por cómo se ha venido manejando la urgencia en el país. La verdad es que este es un tema de mucho cuidado, bien lo decía la encargada de la Contraloría para los temas de salud, o sea, y establece, no todo podemos decir hoy que hay corrupción, sino por el contrario requiere de una indagación, requiere de una investigación muy profunda y con muchísima responsabilidad, como estamos seguros nosotros que la Contraloría lo va a realizar. Hoy es importante, señor presidente, de que nos pongamos de acuerdo nosotros e iniciemos todo ese proceso de control político que nos corresponde dentro de la comisión y de ir analizando los informes que son entregados por parte de estas entidades para así en el momento oportuno nos corresponde a nosotros entregar un informe y como lo decía mi compañero que me antecedió en el uso de la palabra, la manera como debemos nosotros pronunciarnos con los suficientes argumentos para ello. Gracias, señor presidente, esa era mi intervención. Gracias, doctora Marta. Pero como estamos en época de crisis, yo creo que podemos modificar nuestra forma de trabajar. El doctor Héctor Vergara ha solicitado citar al ministro de Agricultura y al señor Contralor con su delegado para el tema agrario. Coloquemos en consideración la aprobación de este debate para que en la próxima sesión sea ese tema a tratar. Señor secretario, coloque en consideración de una vez esta proposición para que citemos al señor ministro de Agricultura y el delegado del tema agrícola y el señor Contralor.
Gonzalo le pregunta si aprueban la proposición de citación al ministro de Agricultura y al Contralor Delegado y al Contralor General para la próxima sesión que se programará. Ha sido aprobado, presidente. Aprobado. Bueno, listo. Aprobado, Doctora Lina. presidente. Listo, doctora Marta. Aprobado. Listo, ha sido aprobado entonces el debate para el señor ministro de Agricultura para la próxima sesión, apenas la podamos programar. Doctora Lina, tiene la palabra. No, les iba a decir que estaba en comunicación con el Contralor Delegado de Agricultura de Agropecuario, como la doctora Caterine quería hacer algunas preguntas, él estaba dispuesto a conectarse, pero pues como ya lo aprobaron para la próxima sesión, que lo pueden tratar en ese momento, no sé. Sí, señora, no, tranquila. Ya en la próxima citación pues será un tema y con mayor tiempo para poder adelantar. De todas maneras, el doctor Pedro Luis ha dado respuesta al doctor Carlos Castillo, que eran los formularios presentados. Se cumple el objetivo de esta comisión. Igualmente, el doctor Pedro Luis ha formulado, ha remitido a la Procuraduría de las entidades que no han reportado la información para que se adelanten los procedimientos de investigaciones de conducta de estos funcionarios. ¿Tiene alguien más alguna duda o participación, o damos por cerrada la comisión para que podamos asistir a la comisión cuarta los miembros que hacemos parte de esto? Un tema, le acabé de hacer un ratito al doctor que me parece bien importante que lo conozcan todos ustedes, honorables representantes, que es un artículo que tiene que ver con una política internacional de referente de reportes de informes financieros en lo que tiene que ver con el COVID. Ese es un documento que nosotros ya lo analizamos en la contaduría y estamos produciendo en el transcurso de esta semana, a más tardar el lunes, un documento de política pública para exigirle a todos los regulados que en estos momentos donde se necesita hacer claridad de cuentas para el control fiscal, para el control político, una identificación por centros de costos de todos los desembolsos con la pandemia para que facilitar lo que dijo el decreto de la emergencia económica, que en la Contraloría y los organismos de control tenían competencia de hacer los análisis de las cuentas en lo que se han gastado todos los recursos públicos. Entonces, en el transcurso de esta semana vamos a sacar una circular para exigirles a todos los gerentes públicos y a los contadores y revisores fiscales y jefes de control interno que todos los desembolsos y gastos o recursos activables que se conviertan en activos tengan una identificación específica del gasto para efectos de reporte y de control fiscal. Ese es un documento al que les refiero, que es muy importante para que tengan una referencia conceptual de cómo en el mundo se están pasando los países de los reportes de estados financieros en el año 2020 con las instituciones que tienen que ir. Era un comentario para... Gracias. Listo. Muy bien, señor doctor Pedro Luis. Doctora Lina, de todas maneras nos gustaría que nos haga llegar información sobre los hallazgos o las investigaciones que usted pueda adelantar, la información que pueda ser pública o que pueda ser de nuestro conocimiento, nos la haga llegar a través del correo institucional de la Comisión Legal para que él nos lo remita. Igualmente, la doctora